Muy buenas, nuevo vídeo en el canal. Vamos a hacer un análisis de la clasificación que ha sido esta mañana en el Gran Premio de Suzuka, donde Antonelli ha vuelto a conseguir la pole. Ya lo hizo en China, ganó, lo ha vuelto a hacer aquí. Veremos a ver mañana la carrera. Pero bueno, en este vídeo vamos a resolver preguntas como ¿por qué Antonelli es más rápido que Russell? Ha sido más rápido que Russell este fin de semana o en quali, al menos. ¿Por qué Leclerc o el Ferrari no ha podido con el McLaren? Y veremos también si el McLaren ha vuelto o mañana pueden cambiar un poco las cosas. ¿Por qué Verstappen se ha quedado fuera? ¿Por qué Hayar le ha ganado la batalla? Un piloto Verstappen que el año pasado hizo la pole en este circuito por creo que 12 milésimas. Y vamos a hablar también de la zona media, vamos a hablar también de la zona baja. Alonso, donde ha perdido, donde pierde el Aston Martin, donde pierde el Williams. Vamos a hablar también de predicción de carrera para mañana, que nos espera, si habrá muchos cambios de posiciones o no. Así que ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, darle a suscribir, activar notificaciones y quedaros porque este vídeo va a ser muy interesante. Bueno, vamos con el análisis primero de los 4 de arriba, ¿vale? Que son Antonelli, Russell, Piastri y Leclerc. Como vemos en el gráfico, sí que se ve que hay ciertas zonas donde el McLaren podría ir mejor, como a principio de recta y a final del segundo sector, o digamos en mitad del segundo sector, toda esa zona de la Spoon. Y el Ferrari tiene otras zonas, como por ejemplo la llegada de Eckner o la chicane, donde se le ve un poco más rápido, entrada a la horquilla también. Lo hemos dicho varias veces que el Ferrari en curva lenta es muy bueno por todo el tema del turbo lag, ¿no? Salida de curva lenta, al final tiene esa reacción, el turbo, lo mismo que pasa en la salida, pasa en curva lenta. Aquí tenemos la horquilla, es probablemente unas curvas más lentas del campeonato, creo que se pasa entre 60 y 70 kilómetros por hora. Entonces, bueno, lo que pasa que, bueno, vamos a ver ahora la parte de la velocidad, porque vemos que la telemetría de Antonelli tiene alguna especie de problema. He visto en redes sociales que se ha cortado la onboard de la vuelta de Antonelli a partir de, creo que de la Spoon, un poco antes. Y bueno, puede ser quizá porque ha habido problemas con la telemetría, como se ve aquí. No quiero especular, no quiero pensar que la Fórmula 1 la ha hecho a propósito para que la gente nos vea la 130R, pero bueno, podría ser, ¿no? Así que bueno, vamos a lo que nos interesa, que son los datos. Vamos a hacer un zoom aquí, todo este primer sector, quizá hasta la llegada de Eckner, más o menos. Sector corto un poquito antes. Y bueno, también vemos aquí algún problema con la telemetría de Antonelli otra vez, porque vemos una línea muy recta, una caída muy de golpe. No creo que haya sido así. Pero bueno, si seguimos más o menos la línea de cómo debería de bajar, lo que sí que vemos es que tanto el Ferrari como el McLaren son más rápidos en recta que el Mercedes. Ya se intuía más o menos un poco en los libres el otro día, ayer, que analizaba, y se veía que el Mercedes estaba guardando mucho. Ahora ya está más o menos a la par al nivel de Ferrari y McLaren, pero la estrategia energética de Mercedes ha sido conservar un poco la primera recta para luego entregar más en la segunda y ser un poco más rápidos. Ellos han creído que ahí es donde podrían sacar más vuelta, ¿no? Aunque vamos a ver cómo ha sido en otras zonas. Ferrari y McLaren muy igualados, Mercedes un poquito por debajo. Llegamos ya a la primera y segunda curva, y aquí en esta curva rápida el Mercedes está por delante, ¿vale? Si nos vamos, por ejemplo, a la batería, vemos que ahí está, esa llegada. Cuando llegamos a la 1 y la 2, al haber gastado menos energía en la recta, como podemos ver aquí, llegas casi el 100% de la batería. Luego esa respuesta o ese deployment, entrega eléctrica, es mayor cuando pisa el acelerador en esta zona, saliendo de la 2, está un poquito por encima, ¿no? Hasta que ya el resto se iguala y quizá el McLaren aquí ya se ponga un poco por delante, pero toda la zona de las S, ¿vale? El Mercedes está por delante. ¿Por qué? Como vuelvo a decir, en la recta ellos han preferido usar un poquito menos de energía, ¿vale?
bajado esa potencia, ¿no?, de entrega. Si el resto de equipos han usado 350 kilovatios, por ejemplo, Ferrari y Mercedes, Ferrari y McLaren, Mercedes habrá usado a lo mejor 300, ¿no? Entonces, cuando llega a final de recta no han perdido tanta velocidad, pero sí que en energía se traduce en unos poco más megajulios que lo pueden entregar en la zona de las S, ir un poquito más al límite y sacar un poco más tiempo ahí, ¿no? Entonces, bueno, les ha venido bien esa estrategia, así que bueno, aquí vemos cómo salen de las 6 hacia las 7. Aquí ya el Mercedes se pone un poco por delante y ya todo se iguala hasta la zona de Degner, que el Ferrari y el Mercedes van un poquito por encima. Aquí otra vez vemos a la salida de las 6, como os comentaba, el tema del turbolag. Fijaos cómo el Ferrari en esta curva sale bastante más rápido. Estamos hablando de unos 10 kilómetros por hora, un poquito menos, de 10 kilómetros por hora, más rápido, ¿vale? Como digo, son curvas donde tú en las 3-4 es muy rápida, ¿vale? Casi tocas, diría yo, tocas muy poquito el freno, levantar más que tocar el freno. 5-6, ahí sí que ya tienes que tocar un poquito más el freno. Y a la salida de las 6 has bajado ya esas revoluciones en el turbo, entonces cuando volvemos a pisar el acelerador para salir hacia las 7, el Ferrari, como vemos, sale mejor de esa curva, ¿vale? Y parece ser que también usa más energía en esta zona porque se pone por encima aquí en velocidad. Vamos ahora al sector 2. Tenemos por aquí. Voy a analizarlo hasta la Spoon, luego voy a quitar a Antonelli porque esa telemetría, como digo, está mal. Entonces, bueno, llegamos a la 8-9, el Mercedes aquí un poquito mejor también, esa entrada entre la 8 y la 9 ha llegado con un poquito más de velocidad, sobre todo Antonelli, aquí vemos unos 10 kilómetros por hora realmente, y bueno, salida de Degner hacia la horquilla, aquí es donde el Ferrari ha ahorrado un poquito más de energía, ¿vale? ¿Por qué? Porque digamos, si su punto fuerte han pensado es la horquilla, dicen, bueno, voy a reservar un poquito aquí porque la horquilla lo voy a recuperar, ¿no? Y eso es más o menos un poco lo que ha pasado, ¿no? Porque aquí, y digamos, el Ferrari aquí va segundo, ya en esta zona, antes de la horquilla, había perdido 8 décimas con Antonelli, 7 Russell, 8 décimas Antonelli. Luego el Ferrari aquí iría tercero, pero aquí vemos como Leclerc, cuando pasa esa horquilla, se pone solo a 3 décimas, luego se hubiera puesto segundo, luego gana muchísimo en esa salida de la horquilla, ¿no? De la T11. Entonces, como digo, el turbo aquí influye bastante en esas curvas lentas. ¿Dónde vamos a ver un gran premio con este tipo de curva lenta y donde quizás sí que le beneficie un poco más al Ferrari? Y además el gran premio de casa de Leclerc, y es en Mónaco. En Mónaco sí que puede ser que la clasificación esté un poquito más apretada, porque primero es un circuito donde no vas a tener que... la energía no es tan importante, y segundo, hay mucha curva lenta donde le puede beneficiar un poco más al Ferrari. Luego, quizá Mónaco puede ser el primer circuito que veamos en el que la pole puede estar un poquito más disputada por los Ferrari. Entonces, bueno, como digo, aquí recupera mucho el Ferrari, es de entrada a la horquilla, va incluso a más velocidad, y luego cuando sale de la DT11, aquí como vemos, pues va muy cerca. Luego ya vuelve a ahorrar toda esta zona, vuelve a ahorrar otro poquito porque llega con menos velocidad y se vuelve a juntar con el resto, ¿vale? Entonces digamos que el Ferrari, por ejemplo, ha ahorrado energía entre Degner y la horquilla y a la salida de la horquilla. Mientras que, por ejemplo, el Mercedes ha ahorrado en la recta de meta, o el McLaren ha ahorrado un poquito en las S, ¿no? Que es donde ha ido un poco peor. Luego toda esta zona ya el McLaren va primero en velocidad y llegan a la Spoon, donde, bueno, el Ferrari, Leclerc ha cometido ese error. Y a partir de aquí, como digo, ya Antonelli, a ver si puedo quitarlo, aquí está. Ya la telemetría no ha ido bien, pero vamos a comparar el resto. Aquí una cosa extraña también del Ferrari, porque parece ser que llega con mucha más velocidad cuando el inicio de la 130R, que no creo que le haya hecho 320, ¿no? Tiene más sentido hacerlo así, a 300 más o menos, que esa entrada.
Pero bueno, como vemos esta zona segunda, Russell, el Mercedes, ya que se había guardado en la recta de meta, ahora es cuando entrega más potencia y aquí es donde empieza a recortar y ponerse mucho más cerca, digamos, del tiempo de referencia, ¿no? Que sería el Antonelli. Y bueno, luego ya a partir de toda esta zona del clipping, parece ser que llevan muy igualados. Y aquí es cuando Russell quizá cae, su velocidad cae un poquito antes. Como digo, puede ser algún problema de telemetría. Porque, bueno, luego ya tenemos la chicane. Y ya a partir de la chicane no tenemos datos, no tenemos data. Entonces, como digo, había algún problema de telemetría en esa última zona. Pero bueno, yo creo que se ha entendido un poco bien más o menos la estrategia de cada equipo, donde han preferido ahorrar energía, donde han preferido usarla, ¿no? Bueno, vamos ahora, estos son los 4 primeros, como digo, vamos ahora con la zona media, ¿no? Tenemos por aquí a Gasly, tenemos a Hadjar, Bortoleto y Lindblad, ¿no? Lindblad que le ha quitado ese 10º puesto. También problemas en telemetría en el Audi y luego también aquí algún problema. Yo creo que es el de Hadjar o el de Lindblad o ambos, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar entonces aquí hasta el primer sector, un poquito más quizá, justo antes de la horquilla. Aquí vemos como recta de meta el Alpine bastante más rápido, 3.33 comparado con Hadjar 3.24, el Audi 3.20, el Lindblad 3.22. Luego ya de entrada se pone el Alpine muy por delante, ha usado esa energía y en esta zona van muy igualados. Hay algo aquí que quizá falla un poquito, ¿no? Pero bueno, como digo, muy igualados. Y luego ya a la salida de la Sesses, cuando llegamos antes de llegar a Detner, parece ser que el que va por encima es el Red Bull, que aquí quizá en la recta de meta había ahorrado un poquito y ha preferido usar esa energía ahí, en esa zona antes de Detner. El más lento aquí, Lindblad, como hemos visto, sí, al final ha quedado el más lento de ellos. Entonces, como digo, ya por esta zona hay muchos errores de telemetría, prefiero incluso no analizar, ¿no? Pero si me quedo con la primera parte, parece ser que el Alpine ha usado más energía al principio para luego quizá quedarse con un poco menos y le ha valido a Gasly para quedarse 7º. En 8º puesto se ha quedado Hadjar y muy cerca Bortoleto. Hadjar igual ha reservado un poquito en la recta, un poquito lo contrario de Gasly, y lo ha usado más en la parte del primer sector. Bortoleto un poquito menos, quizá haya usado más en la parte del tercer sector. Y Lindblad, bueno, ha hecho una vuelta un poco peor, se ha quedado a 2 décimas de Bortoleto. Parece ser que ha ahorrado bastante en la zona de recta de meta y luego a partir del tercer sector quizá haya usado más potencia porque sí que hemos visto muy buenas velocidades puntas del Audi, ¿no? Entonces puede ser que haya sido la estrategia que haya usado. Y ahora nos vamos con la zona baja y tenemos por aquí a Ocon, Sainz, Pérez y Alonso. Qué pena, la verdad, soy hispanohablante y ver a 3 grandes pilotos hispanohablantes en la zona baja, bueno, con la Pinto también, sí que no es nada agradable, pero bueno, queda mucha temporada, vamos a ver si empiezan a venir mejoras. Aquí también vemos, como digo, problemas en la telemetría, en la de Sainz sobre todo, pero vamos a ver lo que podemos sacar sobre todo del primer sector y segundo sector, lo que veamos un poquito que tenga un poco más de sentido. Bueno, recta de meta, parece ser que el Haas es más rápido. No sé este pico aquí de Sainz, pero supongo que si uso la lógica y la caída del resto de coches, pues diría que el Haas es el más rápido de la recta de meta, seguido por el Cadillac, ¿no? Los motores Ferrari. Y luego, bueno, Sainz y Alonso, ¿no? Alonso un poquito más rápido que Sainz parece al principio de esta zona de la recta, luego ya cae un poco peor. ¿Quién ha sido el más lento en las S? Bueno, parece ser que ha sido el Aston Martin, el más lento en esa zona de S. Ayer vimos que el Aston Martin se quedaba de los más arriba en velocidad.
Luego sí que analicé ayer una vuelta del Aston Martin que la comparé con la de Berman, si recuerdo bien, y sí que es cierto que, perdón, lo que pudimos ver es que el Aston Martin, todo lo que eran curvas, ahorraba muchísima energía y cuando llegaba a las rectas la entregaba, ¿no? Entonces, bueno, saben que tienen un problema de unidad de potencia y prefieren usar esa estrategia para no ser súper lentos en la recta, ¿no? Y quedarse sin energía muy pronto. Entonces, bueno, es más o menos la estrategia que ha vuelto a usar aquí Aston Martin, porque vemos que, por ejemplo, en esta curva salida de la horquilla, fijaos qué lento es, una curva que es rápida, que no realmente no influye aquí aerodinámica ni nada, es como prácticamente una recta, pero es 20 km por hora más lento que el resto, ¿no? En la zona antes de la horquilla salir de Denner, más de lo mismo. Estamos hablando de 10, 15 km por hora, más lento antes de llegar a la horquilla. Le llegaba a la horquilla, aquí llega Alonso casi 20 km por hora más rápido. Como digo, poco hay que hacer cuando no tienes la unidad de potencia que necesitas y al final, bueno, pues acabas sufriendo en casi todos los sitios, menos en zonas lentas que la unidad de potencia no es tan relevante. Así que, bueno, vamos ahora con predicción de carrera. Es lo que nos queda, ¿no? Tenemos por aquí a los de arriba. He seleccionado Russell, Leclerc, Piastri, Gasly, Hayar, Bortoleto y Limblad, ¿no? Digamos más o menos los 5 equipos de arriba con el piloto más rápido de cada uno de los equipos, ¿no? Que han hecho la quali. Como digo, Antonelli no lo ha usado porque no hizo la vuelta más rápida, perdón, no hizo simulación de carrera muy corta. Pero bueno, lo que se puede observar aquí fácilmente es que el Mercedes es el más rápido. Vamos a ampliar esto un poco. Un poquito más, vamos a quitar todas esas vueltas que no necesitamos. Y aquí vemos, Mercedes es el más rápido. Russell, aquí se ve claramente. El Ferrari y el McLaren. Ferrari es el segundo más rápido. Ahí en la zona, después de la tercera vuelta, están muy cerca en ritmo. Luego podría ser interesante si esto se traduce a carrera. Podría estar interesante, aunque bueno, visto lo visto por quali, yo creo que está lejos de Russell. Veremos a ver mañana. Piastri un poquito más atrás, incluso hay zonas donde Gasly en ritmo está más cerca, así que cuidado con Gasly porque una buena salida mañana podría estar ahí luchando con McLaren, ya veremos a ver. Y bueno, luego Hayar un poquito más atrás, parece ser que empieza bien con buen ritmo y acaba cayendo, no sé si esas vueltas tuvo algo de tráfico, aunque bueno, luego en las vueltas que acaba recuperando todavía, digamos, sería entre cuarto y quinto equipo ahí con el Alpine. Bortoleto creo que hizo vueltas un poco antes, ahora voy a mirarlo, y Limblad también, entonces vamos a irnos para atrás. Vamos a seleccionar dónde hizo vueltas Bortoleto, directamente no hizo, puede ser, ahí está, no hizo simulación de carrera. Y Limblad tampoco, no tuvo problemas en los libres 2. Entonces, en ese sentido, bueno, tampoco hay mucho que analizar de ellos. Sí que lo que podemos ver es que por ritmo de carrera, Mercedes debería estar ahí, después Ferrari, McLaren, dependiendo de la salida, puede ser que Gasly, Alpine puede estar cerca. Y yo creo que Red Bull puede empezar con buen ritmo, Hayar, pero yo creo que al final estarán un poquito por detrás de Gasly, de McLaren, etcétera, etcétera. Y Audi y Limblad, bueno, un poco más incógnita, ¿no? Vamos ahora con la zona media, media-baja, porque ya he contado algo ahí de la zona media. Pero bueno, vamos a añadir aquí, como digo, toda zona baja, Alonso, Pérez y demás, Sainz, y he metido también por aquí a Ocon, a Lawson, que bueno, como digo, una buena salida mañana, podrían estar ahí e irse un poco más arriba. Pero bueno, por ritmo de carrera, Alonso el más lento. Bueno, hizo esta pequeña simulación con el blando. Pérez por aquí, que lo tenemos un poquito más rápido con el duro. Y ya, bueno, toda esta zona que usaron con medios, sí que se ve que Ocon al final, es cierto que en quali tiene algunos problemas para
o no han sido tan rápidos, porque Berman tampoco ha hecho muy buena vuelta, ¿no? Entonces no han sido tan rápidos los Haas en quali, pero parece ser que en ritmo de carrera podrían estar más arriba. Colapinto, aquí lo tenemos, quizá un poquito más lento que el Haas en ritmo de carrera. La verdad es que la batalla que tuvimos en China entre Haas y el PIN fue muy interesante y bueno, ahora ya el Haas no ha ido tan bien en este circuito, que me sorprende, la verdad. Pero sí que, bueno, puede hacer que Colapinto quizá pueda luchar por algún puntito, ¿por qué no? Si hace una buena salida y demás, podría luchar por algún punto. Y bueno, después de ello estaría el Williams, ¿no? Está Sainz, que sí que ha hecho una buena vuelta, se ha metido ahí por delante de su compañero hoy, pero todavía les falta mucho a ese coche. Así que bueno, poquito más que analizar. Como digo, predicción de carrera mañana es que sea una parada, a no ser que haya algún problema de safety car, virtual, etcétera, etcétera. Pueda cambiar un poco los planes, pero en principio deberían de ir bastante sobrados, empezando con el medio, la mayoría, acabando con el duro. Quien empiece con el duro, quizá en la última parte de la carrera pueda atacar un poco con el medio, pero bueno, es un circuito muy técnico, muy clásico. Cualquier pequeño error, vamos a tener pilotos en la grava y vamos a tener safety car, lo más seguro. Entonces, bueno, eso puede hacer la carrera un poco interesante. Por otro lado, también sabemos que Ferrari ahora parte un poquito más atrás de lo que lo hizo en los grandes premios anteriores, y eso podría hacer también que haya una carrera un poco más interesante. Si Antonelli sale medianamente bien, podría mantener posición, porque el primer Ferrari lo tenemos en cuarta posición. Vamos a ver la salida de los McLaren, porque el pasado Gran Premio no vimos ninguno de los dos salir. En Australia Piastri no salió, Norris salió medio, así que es un poco todo incógnita en esa zona y veremos también en la zona media qué pasa, ¿no? Así que bueno, yo creo que va a ser una carrera con menos adelantamientos que China, por ejemplo, ¿no? Porque no hay muchas zonas de adelantamiento y además un circuito, como digo, cometer cualquier mínimo error te puede penalizar mucho, pero podría hacerla un poco interesante, sobre todo en la zona media, porque bueno, tenemos a McLaren ahí también. Tenemos al Red Bull, a ver qué tal va, a ver qué tal Verstappen, que en principio debería tener un ritmo un poquito mejor de lo que se ha visto en quali, y a ver qué tal el Alpine, ¿no? Que también está muy cerca, a ver si tiene realmente ritmo para pelear con los McLaren, que sería la verdad que una sorpresa, ¿no? Así que bueno, esto es todo. Espero que os guste, que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones, vuestras predicciones para mañana la carrera. Y bueno, mañana haremos otro vídeo a ver qué tal se da ese Gran Premio de Suzuka. Un saludo.